A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Luis Fernando y durante casi 9 años trabajé para una empresa de mantenimiento que prestaba servicios al sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Mi trabajo consistía en revisar instalaciones eléctricas, luminarias y equipos que normalmente solo podían inspeccionarse cuando el servicio terminaba, por lo que casi todas mis jornadas comenzaban después de la medianoche. Mucha gente cree que el metro simplemente apaga las luces cuando deja de operar, pero en realidad continúa habiendo bastante movimiento. Hay cuadrillas de limpieza, personal de seguridad, técnicos, supervisores y trabajadores que recorren los túneles hasta el amanecer. Después de tantos años, terminé acostumbrándome al ruido constante de los ventiladores, al olor metálico de las vías y a esa sensación de estar bajo la tierra mientras toda la ciudad dormía. Sin embargo, hubo una noche que cambió por completo la forma en que veía ese lugar. Todo ocurrió a finales de noviembre del 2018. Aquella semana nos habían asignado revisar parte de las instalaciones cercanas a Constitución de 1917, en la línea 8. Recuerdo perfectamente que eran alrededor de la 1:40 de la madrugada, cuando el supervisor nos informó que el último tren ya había salido y que podíamos comenzar las inspecciones. Mi compañero Daniel y yo recorríamos el andén revisando algunas lámparas que presentaban fallas intermitentes. Todo parecía completamente normal. De vez en cuando escuchábamos el eco de nuestras propias herramientas golpeando contra el piso o el ruido lejano de algún carro de mantenimiento moviéndose por otra estación. Mientras Daniel llenaba un reporte, decidí caminar unos metros hasta el extremo del andén para revisar un gabinete eléctrico. Fue entonces cuando vi algo que en ese momento me pareció completamente normal. En el último vagón del tren que acababa de llegar al patio de resguardo, distinguí claramente una mujer sentada junto a una ventana. Llevaba un vestido gris, el cabello largo y oscuro, y tenía las manos apoyadas sobre las piernas. Pensé que simplemente algún usuario se había quedado dormido y que nadie había revisado ese vagón antes de enviarlo fuera de servicio. Levanté la lámpara que llevaba en el casco para verla mejor. Ella permanecía completamente inmóvil mirando hacia el frente. Lo extraño fue que no reaccionó cuando enfoqué la luz directamente sobre el cristal. Le hablé a Daniel para que me acompañara. Cuando volvió la vista hacia el tren me preguntó que qué estaba señalando y por qué. Según él, no había absolutamente nadie. Me acerqué unos pasos más, convencido de que la mujer seguía ahí, pero cuando el tren comenzó a avanzar lentamente hacia las cocheras, la vi girar muy despacio la cabeza y mirarme directamente. Nunca voy a olvidar esa expresión. No parecía enojada ni triste. Era una mirada completamente vacía, como si estuviera observando algo detrás de mí y no a mí. Sentí un escalofrío tan fuerte que incluso dejé caer la linterna. Daniel insistía en que el vagón estaba completamente vacío y comenzó a burlarse de mí, diciendo que seguramente el sueño ya me estaba afectando bastante. Durante el resto de la madrugada, traté de convencerme de que había confundido un reflejo con una persona. Era la explicación más lógica que había. Sin embargo, cuando terminamos el turno y nos dirigíamos a la salida, uno de los policías auxiliares nos preguntó si también habíamos visto a la señora del último vagón. Pensé que estaba jugando, pero el hombre hablaba completamente en serio. Nos contó que varios trabajadores afirmaban verla desde hacía muchos años, siempre en el último tren de la noche y siempre sentada exactamente en el mismo lugar. Según él, jamás la habían encontrado cuando revisaban los vagones. Algunos aseguraban que incluso aparecía aunque el tren estuviera completamente vacío desde la terminal anterior. No le di demasiada importancia hasta 2 semanas después. Esa noche, nos enviaron nuevamente a la Constitución de 1917 para revisar unas filtraciones de agua. Mientras descendíamos por uno de los pasillos de servicio,
Escuché claramente el sonido de unos tacones caminando detrás de nosotros. Pensé que sería algún supervisor, así que me hice a un lado para dejarlo pasar. Los pasos continuaban acercándose, lentos y perfectamente marcados sobre el piso de concreto. Daniel también los escuchó. Nos detuvimos al mismo tiempo y volteamos hacia atrás. El pasillo estaba completamente vacío. No había absolutamente nadie. Lo único que seguía escuchándose eran aquellos tacones, como si alguien invisible continuara caminando hacia nosotros. El sonido pasó entre los dos y siguió alejándose hasta perderse en la oscuridad del túnel. Los dos nos quedamos inmóviles durante varios segundos, sin decir una sola palabra. Daniel, que siempre se burlaba de cualquier cosa paranormal, fue el primero en sugerir que regresáramos al andén. Nunca lo había visto tan pálido. Al llegar con el resto del personal, decidimos no comentar nada para evitar que pensaran que queríamos llamar la atención. Pasaron algunos meses, y una noche coincidí con un trabajador ya jubilado que había laborado en el metro desde principios de los años 80. Mientras platicábamos, salió el tema de las historias que circulaban entre todos los empleados. Antes de que yo mencionara lo que había visto, él me preguntó directamente si alguna vez me había tocado encontrarme con la mujer del vestido gris. Sentí que se me helaba la sangre. Me contó que cuando él era más joven, ocurrió un accidente en el que una pasajera quedó atrapada entre las puertas del tren durante el cierre de servicio. Nunca confirmó si aquello había sido verdad o solamente un rumor que fue creciendo con los años, pero desde entonces, decenas de trabajadores aseguraban verla sentada en el último vagón, siempre esperando llegar a una estación donde aparentemente nunca consiguió bajar. Renuncié cerca del 2024 por motivos completamente ajenos a esta experiencia, pero hasta la fecha sigo utilizando el metro con frecuencia. Cada vez que viajo de noche, procuro nunca acercarme al último vagón cuando el tren está por salir de la terminal. Tal vez todo tenga una explicación, tal vez solo era el cansancio, la sugestión o la oscuridad que jugaron una mala pasada. Me llamo Jorge Iván Morales y durante casi 12 años trabajé como operador de autobuses foráneos, cubriendo la ruta entre San Luis Potosí y Matehuala. Era un recorrido que conocía prácticamente de memoria. Sabía dónde aparecían los bancos de niebla, en qué curvas era común encontrar ganado suelto y cuáles eran las gasolineras donde siempre hacíamos una parada para revisar nuestra unidad. Con el paso de los años, aprendí que manejar de noche era completamente diferente a hacerlo durante el día. La carretera parecía transformarse. Los cerros se convertían en enormes sombras. El silencio era absoluto y cuando no había luna, la única referencia era el haz de luz de los faros, iluminando unos cuantos metros por delante. Nunca fui una persona supersticiosa. De hecho, siempre me reía cuando otros operadores hablaban de apariciones o de personas que se subían al autobús en medio de la nada, hasta que me ocurrió algo que jamás he podido explicar. Todo comenzó en 2015. Me habían asignado una corrida que salía de la central de autobuses de San Luis Potosí a las 11:30 de la noche con destino a Matehuala. Era una ruta relativamente tranquila. Aquella noche viajaban apenas 16 pasajeros, por lo que el ambiente dentro del autobús era muy silencioso. Después de abandonar la zona urbana, casi todos apagaron las luces de lectura y comenzaron a dormir. Yo llevaba la vista fija en la carretera mientras escuchaba la comunicación habitual entre operadores por el radio. Aproximadamente 40 minutos después de haber salido, al pasar cerca del entronque hacia Villa de Arista, vi a un hombre parado a un costado del acotamiento. Me sorprendió, porque en ese tramo no existía ninguna parada oficial y era muy raro encontrar personas caminando a esa hora. El hombre levantó la mano con calma, sin hacer señas desesperadas. Llevaba una chamarra café bastante vieja, pantalón de mezclilla oscuro y un sombrero color gris que le cubría una gran parte del rostro. Pensé que quizás había tenido un problema con algún vehículo y necesitaba llegar al siguiente poblado, así que reduje la velocidad y me orillé. Cuando abrió la puerta del autobús, subió lentamente sin decir una palabra. Recuerdo perfectamente que no llevaba equipaje. Lo único que sostenía era un pequeño boleto de cartón color amarillo. Era de esos boletos antiguos que hace muchos años entregaban algunas líneas de autobuses antes de que todo fuera electrónico. Me lo extendió sin hablar.
Lo tomé por costumbre para revisarlo y noté que estaba bastante desgastado. La fecha apenas alcanzaba a distinguirse, pero parecía decir 14 de noviembre de 1998. Pensé que seguramente era un recuerdo o simplemente había sacado cualquier papel del bolsillo por equivocación. Le expliqué que ese boleto ya no tenía ninguna validez y que debía comprar uno nuevo. El hombre levantó lentamente la vista y respondió con una voz muy tranquila. Siempre he viajado con este. No supe qué contestar. Su manera de hablar era bastante extraña, como si pronunciara cada palabra muy despacio. Al final, decidí dejarlo subir. Era tarde, hacía frío, y no quería dejar a alguien varado en la carretera. Le pedí que tomara asiento y continué el recorrido. A través del espejo retrovisor, observé cómo caminaba hasta el último asiento del lado izquierdo. Se sentó junto a la ventana y permaneció completamente inmóvil, mirando hacia la oscuridad del exterior. Durante casi media hora, no volvió a moverse. En una ocasión, miré nuevamente por el espejo y me llamó la atención que mientras todos los pasajeros cambiaban la posición al dormir, él seguía exactamente igual. Al llegar a la siguiente parada, donde algunos pasajeros descendían para comprar café o ir al baño, abrimos las puertas durante unos 15 minutos. Cuando todos regresaron a bordo, hice el conteo acostumbrado. Me faltaba una persona. Pensé inmediatamente que el hombre del sombrero seguía dentro del sanitario, así que esperé unos minutos más. Finalmente, revisé el autobús antes de salir. El último asiento estaba completamente vacío. Creí que había bajado sin que lo notara, pero uno de los pasajeros me preguntó por qué había dejado abierta la puerta trasera si nadie había descendido por allí. Eso me confundió todavía más, porque esa unidad ni siquiera utilizaba esa puerta para bajar pasajeros durante las paradas. Revisé las cámaras interiores cuando terminamos el viaje y encontré algo que me dejó muy sorprendido. En la grabación se veía claramente el momento en que ese hombre subió al autobús y caminaba hacia el fondo. Sin embargo, unos minutos después, justo cuando la cámara enfocaba el pasillo, la imagen sufrió una ligera interferencia de apenas unos 3 segundos. Cuando volvió a la señal, el asiento ya estaba vacío. Nunca parecía levantándose ni caminando hacia la salida. Pensé que sería una falla del sistema. No comenté nada hasta varios días después, cuando coincidí con otros operadores durante la comida. Uno de ellos, un conductor con más de 30 años de experiencia llamado Rubén, me preguntó de repente si alguna vez había recogido al hombre del boleto viejo. Me sorprendió que describiera exactamente la misma ropa que yo había visto. Antes de que terminara de hablar, incluso mencionó el sombrero gris y la chamarra café. Rubén me contó que esa historia llevaba circulando entre los operadores desde finales de los años 90. Según recordaba, un pasajero había perdido la vida cuando el autobús en el que viajaba sufrió un accidente precisamente sobre ese tramo de la carretera. Decían que nunca alcanzó a llegar a Matehuala y que desde entonces algunos conductores aseguraban recogerlo durante las madrugadas. Lo más extraño era que todos describían al mismo boleto antiguo, justo con la misma fecha. Yo seguía pensando que debía existir una explicación más lógica. Sin embargo, meses después ocurrió algo que terminó de convencerme de que aquello no había sido una simple coincidencia. Mientras limpiaban la cabina del autobús donde había ocurrido todo, uno de los empleados encontró un boleto viejo, atorado en el asiento del conductor y la consola. Me llamaron porque pensaban que pertenecía a algún pasajero. Cuando lo tuve en mis manos, sentí un nudo en la garganta. Era exactamente igual al que aquel hombre me había entregado. Amarillo, desgastado por el tiempo y con la misma fecha, 14 de noviembre de 1998. Nunca dije nada a la empresa. Guardé ese boleto durante varios meses, dentro de una carpeta en mi casa. Una mañana decidí buscarlo para enseñárselo a mi esposa, pero había desaparecido. Revisé todos los cajones, los documentos y hasta la guantera de mi automóvil. Nunca apareció. Hoy trabajo en una ruta distinta y ya casi no conduzco de noche. Aún así, cada vez que debo pasar por esa carretera, cerca de Villarista, inevitablemente disminuyó la velocidad al llegar a ese tramo. No porque esperé volver a verlo, sino porque todavía tengo la extraña sensación de que en cualquier momento, un hombre con sombrero gris levantará tranquilamente la mano desde la orilla del camino.
Mi nombre es Alejandro y soy ingeniero civil. En el año de 2013 participé en un proyecto de mantenimiento en los alrededores de la hacienda Chautla, en el municipio de San Salvador del Verde, Puebla. Nuestro trabajo consistía en revisar algunas áreas donde se instalaban nuevas líneas de drenaje y sistemas por cableado para mejorar ciertos servicios del lugar. Aunque la hacienda recibe turistas prácticamente todos los días, nosotros trabajábamos en zonas restringidas, alejadas del famoso castillo y de los jardines que conoce la mayoría de la gente. Siempre me consideré una persona completamente escéptica. Nunca creí en fantasmas ni leyendas, y cuando alguno de mis compañeros comenzaba a contar historias de apariciones, yo era el primero en cambiar el tema. Pero después de lo que viví ahí, entendí que existen lugares donde simplemente hay cosas que no logramos explicar. Llevábamos poco más de una semana trabajando cuando uno de los planos antiguos señaló la existencia de un túnel que aparecía registrado desde finales del siglo XIX. Según los documentos, ese pasadizo conectaba una antigua bodega con otra construcción que ya no existía. Nuestro supervisor decidió revisar el sitio antes de comenzar las excavaciones para asegurarse de que la estructura no representara un riesgo. Éramos 4 personas: mi compañero Carlos, el topógrafo Miguel, el supervisor Enrique y yo. Descendimos utilizando lámparas de casco porque el acceso estaba completamente cubierto por tierra y vegetación. Al principio, todo parecía una construcción antigua, sin mayor importancia. El túnel era muy estrecho, con paredes de piedra húmeda y un techo tan bajo que en algunos tramos teníamos que caminar inclinados. Lo que sí nos llamó la atención fue el silencio. A pesar de que afuera soplaba bastante el viento, abajo no se escuchaba absolutamente nada, ni insectos, ni agua, ni el eco de nuestras propias voces. Era un silencio tan extraño que terminábamos hablando en voz baja, sin saber por qué. Después de avanzar unos 50 metros, encontramos una habitación pequeña, completamente sellada por una vieja puerta de madera. La cerradura estaba oxidada y parecía no haberse abierto en décadas. Enrique decidió que debíamos documentarla antes de retirarnos, así que tomé varias fotografías con mi teléfono mientras Carlos forzaba la puerta. Cuando finalmente cedió, un olor muy fuerte a humedad salió de golpe. Iluminamos el interior y vimos una habitación vacía, salvo por una silla de madera colocada exactamente en el centro. No había ventanas, herramientas ni muebles, solo esa silla. Miguel bromeó diciendo que parecía el escenario de una película de terror, pero ninguno de nosotros se rió. Había algo incómodo en ese lugar. Mientras tomaba más fotografías, noté que el celular comenzaba a fallar. La pantalla se apagaba sola y la batería, que estaba casi llena, descendió hasta marcar menos del 10% en cuestión de segundos. Pensé que era un problema del aparato hasta que los demás dijeron que les estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Decidimos salir de inmediato. Sin embargo, al regresar por el mismo túnel, ocurrió algo que todavía recuerdo con total claridad. Escuchamos el sonido de unos pasos detrás de nosotros. No eran nuestros. Nosotros nos habíamos detenido al mismo tiempo y aún así, los pasos continuaban acercándose lentamente sobre el piso de piedra. Volteamos casi al mismo tiempo, esperando encontrar algún trabajador que hubiera bajado, pero el pasillo estaba completamente vacío. Nadie dijo una palabra, solo comenzamos a caminar más rápido. Los pasos también aumentaron la velocidad. No corrían, pero imitaban perfectamente nuestro ritmo. Si nosotros acelerábamos, ellos también. Si disminuíamos el paso, el sonido volvía a hacerse lento. Era como si algo invisible estuviera siguiéndonos a unos cuantos metros de distancia. Cuando finalmente alcanzamos la salida, los 4 salimos casi al mismo tiempo. Apenas estuvimos bajo la luz del sol, el sonido desapareció por completo. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos, sin atrevernos a decir lo que todos habíamos escuchado. Esa misma tarde revisé las fotografías tomadas dentro de la habitación. La mayoría estaban completamente normales, excepto la última. En ella aparecía claramente la silla de madera, pero detrás había una figura oscura con forma de persona. No tenía rostro definido, aunque se distinguían perfectamente los hombros y la cabeza. Pensé que podía ser alguno de mis compañeros, pero ninguno estaba dentro cuando tomé esa fotografía. Los 4 permanecían detrás de mí. Le mostré la imagen al supervisor y únicamente me pidió que la eliminara.
Me sorprendió su reacción porque normalmente era una persona muy racional. Antes de irnos, me confesó que no era la primera vez que ocurrió algo extraño en esa zona y que varios trabajadores de mantenimiento habían pedido ser cambiados de proyecto después de escuchar voces o pasos bajo la hacienda. Terminamos el trabajo unas semanas después y nunca volvimos a entrar a aquel túnel. Hasta donde sé, esa habitación continúa cerrada y no forma parte de los recorridos para visitantes. Mi nombre es Ricardo y durante casi 6 años trabajé como velador nocturno en una escuela primaria ubicada en el centro de Guadalajara. Conseguí ese empleo en 2018 gracias a un amigo que conocía al director. Mi responsabilidad era bastante sencilla: recorrer las instalaciones varias veces durante la noche, revisar que todas las puertas permanecieran cerradas, encender algunas luces exteriores y reportar cualquier anomalía. La escuela era antigua, construida hacía más de 70 años. Sus pasillos eran bastante largos, salones de techos altos y un patio que estaba muy enorme, donde cada mañana se realizaban los honores a la bandera. Nunca tuve problemas con el trabajo. De hecho, disfrutaba la tranquilidad de las noches porque podía escuchar únicamente el viento moviendo los árboles o incluso el sonido lejano de algunos automóviles pasando por las calles cercanas. Sin embargo, todo cambió durante las vacaciones del verano de 2024. Al no haber alumnos ni maestros, la escuela permanecía completamente vacía durante varias semanas. Solamente acudíamos el personal de mantenimiento, una señora encargada de la limpieza y yo. Una noche, alrededor de las 11:30, terminé mi primer recorrido sin encontrar nada fuera de lo normal. Preparé un café y me senté en la pequeña oficina de vigilancia mientras revisaba las cámaras de seguridad. De pronto, escuché algo que me hizo levantar la vista de inmediato. Provenía del patio principal. Eran risas infantiles. Al principio pensé que algún grupo de jóvenes se había metido a la escuela brincando la barda. Tomé mi lámpara y salí rápidamente para revisar. Apenas crucé el pasillo principal, las risas cesaron por completo. Alumbré cada rincón del patio, detrás de los árboles, los baños, las canchas y los salones más cercanos. No había nadie. Incluso revisé los accesos y todos seguían asegurados con candados. Regresé a la oficina convencido de que el sonido había venido de la calle, pero apenas me senté otra vez, escuché el inconfundible rebote de un balón de plástico, exactamente igual al que usan los niños durante el recreo. El sonido se escuchaba claramente desde el segundo patio, donde estaban los juegos infantiles. Volví a salir, esta vez un poco más molesto porque pensaba encontrar a alguien escondido. Cuando llegué al lugar, el balón dejó de escucharse. Todo permanecía completamente inmóvil. Los columpios no se movían, el sube y baja estaba muy quieto y las resbaladillas permanecían iluminadas únicamente por la luz amarilla de los reflectores. Me acerqué para revisar mejor y fue entonces cuando noté algo extraño. Uno de los columpios comenzó a balancearse lentamente, aunque esa noche no había nada de viento. Pensé que quizás algún gato había saltado sobre él, pero al acercarme vi que debajo no había absolutamente nada. Los siguientes días comenzaron a repetirse situaciones parecidas. A veces escuchaba pasos corriendo por los pasillos, otras veces el sonido de pupitres arrastrándose dentro de los salones. Siempre que iba a revisar, no encontraba a nadie. Decidí no comentar nada porque imaginé que el cansancio de los turnos nocturnos me estaba jugando una mala pasada. Todo cambió una madrugada de agosto. Eran aproximadamente las 2 cuando las cámaras de seguridad emitieron una alerta por movimiento en el patio principal. Observé el monitor esperando ver algún animal, pero sentí un escalofrío al distinguir varias siluetas pequeñas cruzando de un extremo a otro. Parecían niños corriendo. La imagen era muy borrosa porque estaban lejos de la cámara, pero alcancé a contar al menos 5 figuras. Salí inmediatamente con la intención de atraparlos antes de que dañaran algo. Tardé menos de un minuto en llegar al patio. Estaba completamente vacío. Mientras recorría el lugar, escuché una voz infantil detrás de mí. ¿Ya tocó el recreo? Me di la vuelta tan rápido que casi caigo al suelo. No había absolutamente nadie. Regresé a la oficina con el corazón acelerado. Lo primero que hice fue revisar nuevamente la grabación de las cámaras. Las siluetas seguían apareciendo, cruzando el patio exactamente a la misma hora.
así que llamé al director al día siguiente para mostrarle el video. Pensé que se sorprendería, pero su reacción fue completamente distinta. Guardó silencio unos segundos y luego me preguntó si también había escuchado a los niños. Le respondí que sí. Entonces me contó algo que jamás había oído. Décadas atrás, cuando el edificio aún funcionaba como escuela de tiempo completo, ocurrió un incendio en una de las bodegas durante un fin de semana en el que se realizaban actividades escolares. Aunque el fuego fue controlado rápidamente y la tragedia nunca alcanzó grandes dimensiones, desde entonces algunos trabajadores afirmaban escuchar voces infantiles durante los periodos vacacionales, cuando el edificio permanecía completamente vacío. Nunca pude comprobar si esa historia era cierta o simplemente una leyenda que pasaba de generación en generación entre todos los empleados. Lo que sí sé es que durante el resto de mi tiempo como velador, seguí escuchando aquellas risas cada verano. Renuncié en 2025 por una oportunidad laboral mejor. Me llamo Miguel Ángel y nací en Catemaco, Veracruz. Toda mi vida ha estado relacionada con la laguna. Mi padre fue pescador durante más de 30 años y desde que era niño aprendí a remar, lanzar redes y reconocer los cambios del clima, observando únicamente el movimiento del agua y el vuelo de las aves. En este pueblo abundan las historias sobre brujería, apariciones y criaturas que supuestamente viven en la laguna. Crecí escuchándolas todas, pero nunca les di mucha importancia. Siempre pensé que eran relatos inventados para asustar a los turistas. Sin embargo, en septiembre de 2023, viví algo que todavía hoy me cuesta trabajo explicar, y que fue suficiente para hacerme dejar de pescar durante las madrugadas. Aquella semana había llovido casi todos los días. Una tormenta particularmente fuerte azotó la región durante la noche anterior, y muchas personas decidieron no salir a trabajar. Yo necesitaba el dinero, así que a las 4 de la madrugada preparé mi lancha y me interné en la laguna antes del amanecer. El agua estaba extrañamente tranquila. Después de una tormenta, normalmente quedan pequeñas olas provocadas por el viento, pero esa mañana la superficie parecía un espejo. Ni siquiera se escuchaban los insectos o las aves, que normalmente comienzan a cantar antes de salir el sol. Ese silencio fue lo primero que me hizo sentir incómodo. Avancé hasta una zona cercana a la isla de los monos, donde acostumbraba a colocar mis redes. Mientras trabajaba, noté que el motor de la lancha comenzó a fallar, solo por unos segundos, y después se apagó por completo. Intenté encenderlo varias veces, pero no tuve éxito. Pensé que la humedad había afectado alguna conexión, así que decidí esperar algunos minutos. Fue entonces cuando escuché un sonido muy extraño debajo de la embarcación. No era un golpe ni el movimiento de un pez grande. Parecía como si alguien estuviera arrastrando lentamente la palma de una mano por la parte inferior del casco. El sonido duró apenas unos segundos y después desapareció. Me incliné para observar el agua, pero no distinguí absolutamente nada, porque todavía estaba muy oscuro. De pronto, comenzaron a formarse pequeñas ondas alrededor de la lancha. Aunque no había viento, era como si algo estuviera dando vueltas lentamente debajo de mí. Pensé que quizás se trataba de un banco de peces. Sin embargo, segundos después, vi emerger una figura a unos 15 metros de distancia. Al principio, creí que era un tronco flotando, pero conforme comenzó a levantarse, pude distinguir una silueta completamente negra. Era demasiado alta para ser una persona dentro del agua. Lo único que sobresalía era una especie de cabeza alargada y dos puntos brillantes que parecían reflejar la poca luz del amanecer. Me quedé inmóvil. La figura no hacía ningún movimiento brusco, simplemente permaneció observando hacia mi dirección. Intenté convencerme de que era una rama o quizás alguna formación de plantas acuáticas, pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Escuché claramente un silbido. No provenía de la orilla ni siquiera de otra lancha. El sonido salía exactamente del lugar donde estaba aquella figura. Era un silbido lento, grave y completamente diferente al de cualquier ave que hubiera escuchado en mi vida. Sin apartar la vista, intenté volver a encender el motor. Después de varios intentos, finalmente arrancó. En ese mismo instante, la figura comenzó a hundirse muy despacio, sin producir salpicaduras. Lo hizo de una manera tan extraña que parecía desaparecer dentro del agua en lugar de sumergirse. Aceleré de inmediato, rumbo al embarcadero.
Durante todo el trayecto tuve la sensación de que algo seguía mi lancha. Varias veces escuché pequeños golpes en la parte trasera, como si alguna cosa chocara suavemente contra el motor. No me atreví a mirar atrás. Cuando llegué al muelle, todavía estaba temblando. Uno de los pescadores más viejos del lugar, don Ernesto, me preguntó qué había ocurrido, porque según él, nunca me había visto regresar tan pálido. Le conté todo. Él solo guardó silencio unos segundos y luego me preguntó exactamente en qué parte de la laguna había ocurrido. Cuando se lo dije, bajó la mirada y respondió que varios pescadores evitaban trabajar en esa zona después de las tormentas, porque según él, desde hacía muchos años, algunos aseguraban haber visto algo salir del agua antes del amanecer. Nadie sabía describirlo con claridad. Todos daban versiones distintas, pero coincidían en tres cosas. El silencio era absoluto. El motor dejaba de funcionar y un silbido parecía venir desde la laguna. Durante semanas traté de convencerme de que me había confundido con algún tronco o con una figura humana. Incluso regresé varias veces al mismo sitio, pero siempre durante el día. Jamás encontré nada extraño. Lo que terminó por convencerme de que aquella madrugada realmente pasó algo ocurrió unos días después. Mientras limpiaba la lancha, descubrí 5 marcas largas sobre el costado derecho del casco. Eran surcos paralelos, como si algo hubiera raspado la fibra de vidrio con enorme fuerza. Pensé que podía haber golpeado alguna roca, pero el mecánico que revisó la embarcación me aseguró que esas marcas no correspondían a un impacto, parecían hechas desde afuera. Desde entonces, sigo pescando porque es mi forma de ganarme la vida, pero jamás vuelvo a salir antes de que amanezca, especialmente cuando ha llovido durante toda la noche. Te mando saludos desde Catemaco. Hola Rey, me llamo Daniela y en 2010 me mudé a la ciudad de Guanajuato para estudiar una maestría en la Universidad de Guanajuato. Como mi presupuesto era limitado, comencé a buscar una habitación en renta cercana del centro para poder llegar caminando a clases. Después de visitar varios lugares, encontré una antigua casona ubicada a pocas calles del Jardín de la Unión. La propietaria era una señora llamada Marta, una mujer muy amable que llevaba décadas viviendo ahí. La casa era enorme, con techos altos, escaleras de madera que crujían al caminar y un patio interior lleno de macetas. Me asignó la habitación número 12, ubicada al final de un pasillo muy largo del segundo piso. Me pareció perfecta porque era silenciosa y tenía una pequeña ventana desde la que podía verse parte de los callejones del centro histórico. Los primeros días fueron completamente normales. Compartí la casa con otros 4 estudiantes y casi nunca coincidíamos porque todos teníamos horarios distintos. Por las noches acostumbraba a estudiar hasta tarde y después me acostaba a dormir alrededor de la 1 de la madrugada. Todo cambió la segunda semana de mi estancia. Aquella noche estaba terminando un trabajo cuando escuché 3 golpes suaves en mi puerta. Pensé que alguno de mis compañeros necesitaba algo, así que abrí de inmediato. No había nadie. Asomé la cabeza al pasillo y comprobé que todas las luces seguían encendidas. El corredor estaba completamente vacío. Incluso alcancé a escuchar el televisor de la señora Marta en la planta baja, así que regresé a mi habitación creyendo que alguno de los muchachos había hecho una broma. A la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. 3 golpes. Abrí la puerta. No había nadie. Lo curioso era que nunca escuchaba pasos alejándose. Si alguien hubiera querido esconderse, habría tenido que correr por el pasillo largo de madera, que hacía bastante ruido al caminar. Sin embargo, después de los golpes siempre regresaba el silencio absoluto. Durante los siguientes días, la situación comenzó a repetirse con una precisión inquietante. Los golpes siempre ocurrían a las 3 de la madrugada. No importaba si yo seguía despierta o ya estaba dormida, siempre eran esos golpes lentos y perfectamente separados. Una noche decidí no abrir. Escuché los golpes y permanecí inmóvil en la cama. Después de unos segundos, escuché algo mucho peor. La perilla comenzó a girar lentamente. No fue un intento brusco para abrir la puerta. Al contrario, alguien parecía moverla con muchísimo cuidado, como comprobando si estaba cerrada. Permanecí completamente quieta hasta que el sonido desapareció. A la mañana siguiente, revisé la cerradura pensando que podía estar dañada, pero funcionaba perfectamente.
Finalmente, reuní el valor para preguntarle a la señora Marta si alguno de los estudiantes acostumbraba a hacer bromas. Me preguntó si los golpes ocurrían de madrugada. Cuando respondí que sí, solamente me dijo que si los volvía a escuchar, no abriera la puerta. No quiso darme otra explicación. Aquella respuesta solo aumentó mi inquietud. Decidí colocar mi teléfono sobre un escritorio, apuntando hacia la puerta para grabar durante la noche. A las 3 de la madrugada, se volvieron a escuchar los 3 golpes. Esperé sin moverme. Después volvió a girar lentamente la perilla. A la mañana siguiente revisé el video. El sonido estaba perfectamente grabado. Los golpes se escuchaban con claridad. También podía verse la manija moviéndose sola durante varios segundos. Lo extraño era que cuando el movimiento terminaba, la cámara captaba algo que yo no había notado esa noche. Por debajo de la puerta apareció una sombra. No parecía la sombra de una persona iluminada desde el pasillo. Era completamente negra y permanecía inmóvil justo frente a la entrada, durante apenas unos segundos antes de desaparecer. Le mostré la grabación a la señora Marta. En lugar de sorprenderse, simplemente apagó el teléfono y me pidió que la acompañara al patio. Ahí me contó que la casona pertenecía a su familia desde hacía más de 100 años y que cuando ella era niña, la habitación 12 había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Según le había contado su abuela, una antigua inquilina falleció de manera repentina dentro de ese cuarto, mientras esperaba la llegada de un familiar que nunca alcanzó a despedirse de ella. Con los años, varios estudiantes aseguraron escuchar los mismos 3 golpes durante la madrugada. Algunos decían haber abierto la puerta sin encontrar a nadie. Otros afirmaban haber visto una sombra alejándose por el pasillo. Por esa razón, la habitación permaneció vacía durante varios años, antes de que decidieran volver a rentarla. Intenté convencerme de que aquella historia había influido en mi imaginación. Sin embargo, una semana antes de mudarme, ocurrió algo que terminó de convencerme de que había algo extraño en esa casa. Esa noche, los golpes volvieron a escucharse. No abrí. Esperé unos minutos. Cuando todo quedó en silencio, revisé el pasillo por la mirilla que había instalado días antes. No había nadie. Al regresar la vista hacia mi habitación, descubrí algo que hizo que se me helara la sangre. Sobre el escritorio, junto a mis apuntes, había una pequeña llave antigua de color negro. Nunca la había visto. Nadie tenía acceso a mi cuarto. La guardé pensando que quizás pertenecía a algún mueble viejo. Al día siguiente, quise enseñársela a la señora Marta. La llave había desaparecido. Terminé la maestría y dejé Guanajuato meses después. Me llamo Roberto y llevo más de 15 años trabajando como operador de tráiler. He recorrido prácticamente todas las carreteras del país transportando mercancía y con el tiempo, uno aprende a distinguir cuando un camino es peligroso por los asaltos y cuando simplemente transmite una sensación difícil de explicar. Para mí, uno de esos lugares siempre ha sido la autopista Durango-Mazatlán. Es una obra impresionante, rodeada de montañas, túneles y barrancos, pero durante la noche adquiere un ambiente completamente distinto. Hay tramos donde puedes conducir varios minutos sin cruzarte con otro vehículo y el silencio resulta tan intenso que solo escuchas el motor del tráiler. En noviembre de 2024 salí de Durango, poco antes de las 10 de la noche con un cargamento de autopartes rumbo a Mazatlán. El clima era muy frío, aunque el cielo estaba completamente despejado. Todo transcurría con normalidad hasta que cerca de la 1 de la madrugada, al salir de uno de los túneles antes del puente Baluarte, vi a una mujer de pie junto al acotamiento. Me sorprendió muchísimo verla ahí. Vestía un suéter color vino, pantalón de mezclilla y llevaba una mochila pequeña. No hacía señas desesperadas, simplemente levantó la mano cuando pasé frente a ella. Dudé unos segundos, pero al ver que no había otro vehículo cerca decidí detenerme. Pensé que tal vez su automóvil se había descompuesto. Cuando subió a la cabina me dio las gracias con mucha educación. Tendría unos 30 años y hablaba con total tranquilidad. Le pregunté qué había ocurrido y respondió que necesitaba llegar a Concordia porque su familia la estaba esperando. Me llamó la atención que no quisiera usar mi teléfono para avisarle a nadie. Solo sonrió y dijo que ya no era necesario. Durante varios minutos platicamos de cosas normales. Me contó que había crecido en un pueblo de la sierra y que conocía muy bien esa carretera.
En ningún momento noté algo extraño en ella. Lo único que me pareció curioso fue que a pesar del frío, su ropa estaba completamente seca y no parecía cansada, como si hubiera estado esperando unos minutos nada más. Mientras avanzábamos, encendí el radio para hacer el ambiente más ameno. La señal comenzó a llenarse de interferencia justo cuando ella miró por la ventana. Pensé que era normal por la zona montañosa, pero el ruido desapareció en cuanto cambié de estación. Minutos después, atravesamos otro túnel. No duró más de 20 segundos. Al salir, volteé para preguntarle si prefería que la dejara en la entrada de Concordia o en el centro del pueblo. El asiento del copiloto estaba completamente vacío. Frené por instinto y revisé la cabina creyendo que se había agachado para recoger algo. No había absolutamente nadie. Las puertas seguían cerradas por dentro y el seguro continuaba puesto. Era imposible que hubiera bajado durante el trayecto. Me quedé detenido durante varios minutos tratando de encontrar una explicación. Revisé incluso la parte trasera del tractocamión, pensando que quizás había abierto la puerta mientras cruzábamos el túnel, pero no existía forma de hacerlo sin que yo lo notara. Continué el viaje completamente desconcertado. Al llegar a la empresa donde entregaría la carga, conté lo sucedido a otro operador. Antes de que terminara mi historia me preguntó si la mujer llevaba un suéter color vino. Yo solamente le dije que sí y sentí un escalofrío enorme. Entonces me dijo que no era el primero que describía a una mujer con esa apariencia. Según varios conductores, desde hacía muchos años, algunos traileros aseguraban recoger una pasajera en ese mismo tramo de la carretera. Todos coincidían en que desaparecía antes de llegar al puente Baluarte sin que nadie pudiera explicar cómo. Nunca supe si aquella historia era verdadera o si simplemente todos terminamos alimentando la misma leyenda. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima. Si es que puedes dormir esta noche.